Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Temas para la Sostenibilidad Empresarial, un espacio de formación diseñado desde el área de sostenibilidad empresarial del Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar. Todos los miércoles nos reunimos aquí con un experto nacional o internacional para tratar un tema que resulta de los requerimientos de formación que nos hace el sector empresarial para buscar nuevos perfiles. Hoy estamos con un invitado que es aliado, también aliado del Centro de Educación Continuada, que es Juan Carlos Frías, el ingeniero Juan Carlos Frías. Voy a, que presentarlo. Yo creo más que presentarlo, pues aquí les tenemos una corta introducción. Estaremos hablando pues, de Gemba Keishin, un método central japonés para el mejoramiento continuo de la calidad, la productividad y la competitividad. Antes de presentar al ingeniero Juan Carlos, quiero brindarle unas recomendaciones para, digamos, para el éxito de la jornada. Primero, recordarles que estamos en una sala tradicional de Zoom y que los micrófonos se encuentran desactivados para evitar interrupciones en la jornada. Sin embargo, la idea es que ustedes puedan hacer las preguntas con relación a la conferencia y el chat se encuentra habilitado. Ustedes pueden hacer las preguntas por este medio del chat o al Instagram de @sostenibilidad empresarial. Para nosotros es de gran valor que nos sigan en las redes sociales porque ahí publicamos temas que podrían ser de su interés, como convocatorias, becas, ofertas de formación, los temas para la sostenibilidad empresarial y demás información. También, por presentarme, mi nombre es Diana Rojas, actúo como coordinadora de sostenibilidad empresarial del Centro de Educación Continuada aquí de la Universidad Simón Bolívar. Desde esta área trabajamos en diseñar experiencias de formación que generen impacto, que transformen vidas y que te transformen las organizaciones. La idea pues del día de hoy, vamos a mirar pues la dinámica, vamos a tener pues la conferencia y después de la conferencia la sesión de preguntas. Para las personas que deseen volver a ver este webinar, lo pueden hacer en el canal de YouTube de Sostenibilidad Empresarial. Ahí ustedes los invitamos a que activen la campanita y así las notificaciones les llegarán cuando ya estemos cargando este webinar. Por último, también decirles que esta sesión está, pues obviamente, siendo grabada para poder publicarla posteriormente y pueden consultar la política de tratamiento de datos personales publicada en la página web de la universidad en cumplimiento a la ley 1581 del 2012. Vamos entonces a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Antes recordándoles que todos los miércoles a las 11 a.m. nos conectamos en temas para la sostenibilidad empresarial y que ustedes también nos pueden solicitar en qué temas requieren capacitarse y nosotros gestionamos los expertos. Bienvenido, ingeniero Juan Carlos Frías. Gracias por aceptar la invitación para estar en este espacio de formación. Muchas gracias, Diana y Universidad Simón Bolívar. Para mí es un placer nuevamente estar aquí con ustedes y sobre todo compartiendo esta información que mi concepto es muy útil. Lo que voy a hablar aquí, pues, ya lo he ensayado. Realmente no es que sean teorías que he leído, que me han contado y demás, las he vivido. Las viví en Japón estudiando con ellos y incluso en Estados Unidos también ya se está practicando Gemba Kaizen. La última vez que estuve estudiando allá, hace 2, 3 antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, también tenían la filosofía ya Gemba Kaizen, o sea, ya no se quedan solamente en un salón de clases, sino que íbamos al campo los hechos y veíamos cómo esas experiencias ganadoras se iban fomentando en las organizaciones como tal. Entonces, les voy a compartir de 31 años de consultoría, en donde he tenido pues, muchísimos casos. Obviamente por el espacio de tiempo, pues no voy a poder compartirlos todos, pero he seleccionado algunos para hacerme entender más de qué consiste este proceso. Voy a compartir pantalla. Por favor, me indiquen si la pantalla ya está. ¿La están viendo ya? Perfecto. El Gemba Kaizen es, como lo dije en el título, es un método central, es parte de la cultura japonesa.
muchas metodologías que por ahí se escuchan se enmarcan dentro del Gemba Kaizen. Es una metodología que si se acompaña de dos grandes elementos funciona. Si se acompaña de liderazgo y se crea una disciplina, que ahí está el reto, de mejorar continuamente lo que hacemos, pues podemos entender por qué ellos han sido y siguen siendo los número uno a nivel mundial en calidad, en productividad y en competitividad, teniendo en cuenta los recursos que tienen y cómo se han, y el tamaño que tienen y cómo se han expandido a nivel mundial. Ellos practican esto en el día a día, a diferentes niveles, depende de la escala jerárquica de la organización, pero el Gemba Kaizen a nivel societario se practica cada 3 meses, a nivel de grandes planeaciones estratégicas se practica cada 3 meses, a nivel de gerentes se practica mensualmente, a nivel de coordinadores, directores, supervisores, se practica semanalmente, y a nivel de cada una de las unidades de trabajo se practica diariamente. Y ese diariamente lo hemos podido aterrizar ya en varias compañías en Colombia, y los resultados son enormes, sorprendentes, impresionantes, la ganancia de productividad que se logra a través de la práctica del Gemba Kaizen. Ahí ya les compartí, no quiero repetirlo, de mi hoja de vida, es un resumen apenas, porque realmente es mucho más larga que esto, pero quise colocar allí lo relevante, ¿no? Gemba Kaizen, son dos términos y en este 40 minutos en las cuales contamos para esta disertación, espero condensárselos qué es Gemba, qué es Kaizen, y repito con algunos ejemplos que le den mejor ilustración. Gemba. Gemba no es una palabra muy conocida en Occidente. Se conoce un poco más el Kaizen. Se escucha más. El Gemba no se escucha mucho, pero resulta que es un método súper práctico que aterriza en los sentidos y que le da claridad de lo que pasa en una organización y cómo se puede mejorar lo que se requiere mejorar en una organización. En japonés, Gemba significa el sitio real. ¿Dónde es el sitio real? El sitio donde ocurren los hechos. En ese donde ocurren los hechos, ahí se mira con quién se hace y cómo se hace. Son unos temas tan aparentemente simples, y lo son de hecho, pero que tienen una gran profundidad. Pero este enfoque Gemba permite cerrar una brecha que existe y sigue existiendo mayoritariamente en nuestras organizaciones, y es que seguramente las personas aquí presentes que no son operarios, que no son los conductores, ¿sí? Que no son los repartidores, que no son los meseros, los que se encuentran aquí en esta audiencia son directivos, o son coordinadores, son profesionales, son personas que les gusta demasiado el escritorio. En nuestro medio el escritorio da estatus. El doctorismo que nos rodea aquí está ambientado con un escritorio. En los escritorios, ¿qué tenemos? Un computador. Y en computador, ¿qué tenemos? Información. Pero realmente esa información es válida, es valedera, es real. Te dice exactamente cómo se está haciendo lo que se está haciendo. Si estás en una fábrica y allí tienes unos operarios trabajando, el escritorio te muestra cómo están transformando su material y convirtiéndolo en un producto terminado. O sea, están trabajando bajo un concepto de manufactura limpia. Manufactura limpia no es que limpie las máquinas con los ambientes de trabajo que bastante falta hacen. No, manufactura limpia es que no hay desperdicios. Hay 7 fuentes de desperdicios organizacionales. Y esos desperdicios lo que hacen es acumular costos que no son necesarios y que a nadie le sirve, ni a la empresa, ni a los clientes, ni a las personas les sirve. Desperdicios de tiempo y de materiales que se dan. Lo que más se desperdicia en nuestras organizaciones de transformación de un producto, de una materia prima a un producto, lo que más se desperdicia es tiempo. La gente anda paseando en las plantas de producción, cogiendo materiales, buscando los materiales, llevándolos de un sitio para otro, desperdician mucho tiempo buscando cosas para ponerlas en la máquina para poder fabricar.
He visto cómo plantas de producción tienen estaciones de trabajo en que la persona se ausente para ir a buscar un material o para ir a llevar algo y dejan la máquina allí parada por un tiempo y luego vuelve y arrancan. Cuando son producciones discontinuas, hacen eso. Cuando hay una producción continua, pues bueno, ni modo. Ahí sí la máquina tiene que estar siendo atendida con un operario. Pero muchos procesos, la mayoría son discontinuos y anda la gente paseando. Pero eso no es lo peor. En organizaciones de servicio, donde se manejan no son materiales, sino información, lo que más se desperdicia es el tiempo. La gente anda metida en muchas cosas y no se concentran y no avanzan los procesos por más escritos que se encuentren en bellos documentos de sistemas de gestión que se han popularizado tanto. Pero realmente un sistema de gestión es una cantidad de información escrita que no corresponde a la realidad como se está haciendo. Porque una cosa es lo que se diseña, lo que se planea, lo que decidimos, y decidimos en base a qué, en base a chismes, en base a información parcial que le llegó a la persona que está decidiendo, sea el gerente, director, coordinador y demás, pero no se cercioran. Entonces el tema es ir al sitio de los hechos. Por ejemplo, si estás en una distribución comercial y cada vez solicitan más asesoría organizacional en estos ambientes, porque en estos ambientes tienen la favorabilidad de que los resultados se empiezan a ver más rápidamente, el crecimiento en ventas se puede lograr más fácilmente. Pero resulta que cuando se acompaña a las personas que están haciendo la venta frente al cliente, en el mundo práctico ya, de ver cómo se sigue el producto, si es a través de una vitrina, si es a través de un mostrario en una gran superficie, o si es a través de la venta industrial, se empiezan a dar cuenta de la forma como venden y resulta que ahí está la gran diferencia, porque el producto puede ser el mismo, los portafolios de productos, perdón, que están en el catálogo es el mismo, los precios pueden ser similares a los de las competencias, pero cuando tú vas y ves cómo el vendedor ofrece el producto, te das cuenta del desperdicio que hay, porque resulta que no sabemos presentar el producto, y si está en vitrina, el producto está mal organizado en las vitrinas. Se empieza muchas veces, me encuentro con esto, con la venta industrial, me encuentro muchas veces con que de una vez van hablando de precios. Pero un momentico, ¿cómo estás presentando el producto? No conocen suficientemente al cliente, no hablan con la persona que es la que toma la decisión, pierden tiempo en esas visitas. Entonces, se podrá planear la venta de un producto, el territorio que se va a cubrir, ¿sí? El catálogo que tiene, los precios que tiene y demás, pero la gran diferencia está en cómo se hace la venta, cómo se presenta el producto, cómo es que se presta el servicio. Sí, pues podemos tener una cafetería, un servicio hospitalario y demás, están diseñados los sistemas de información y las personas que atienden y demás, pero ¿cómo atienden al paciente? ¿Cómo es que atienden al cliente? Ahí te das cuenta de por qué los clientes se quejan o no quieren regresar y demás. Pero cuando nos quedamos en los escritorios, no nos damos cuenta de eso. En los escritorios recibimos son el número de quejas, el número de reclamos, el número de las ventas, ¿sí? Los pesos vendidos, las toneladas producidas, la cantidad de artículos despachados. Esas son las cifras que vemos en los escritorios. Pero ¿cómo se generan esas cifras? Porque si lo hacemos con una mayor eficiencia, con una mayor calidad en la atención, en la prestación, en la distribución, en la fabricación, las cifras van a cambiar. Las cifras que vas a ver en los computadores van a ser diferentes. Nosotros sabemos lo que hacemos a través de esas cifras, pero no cómo lo hacemos. Y cuando descubrimos a través del Gemba cómo es que se hace la operación y cómo se puede mejorar, teniendo en cuenta cómo se hace, empezamos a eficientar la operación, a generarle calidad a la operación y por ende competitividad. Entonces una cosa muy diferente es lo que se diseña, planear, repito, en los escritorios versus lo que realmente se hace. Hay una enorme brecha en muchas ocasiones entre lo que se hace versus lo que se planea. Cuando yo entendí esta filosofía y práctica, mucho tiempo atrás, cambié mi esquema de asesoría de escritorio a una asesoría de campo. Yo no puedo asesorar a una empresa si no conozco el sitio de los hechos. Yo no puedo asesorar a una distribuidora si no me monto en el camión de distribución o no acompaño al vendedor haciendo la distribución para ver cómo la hace.
Yo no puedo mejorar un ambiente de salud si no estoy vivo la realidad como paciente. Hago a veces de paciente incógnito y demás para ver cómo es que atienden. Yo no puedo mejorar la fabricación de una planta si no voy allá y me paso una buena parte del tiempo viendo cómo es que los empleados, los operarios están manufacturando. Yo no podría basarme en teorías para mejorar las realidades empresariales si no voy al sitio de los hechos. Ya eso por una parte constitutiva de mi vida. Y de hecho me he montado en motos, ¿sí? En mototaxi. He ido a pie, he ido en bus, he ido en camiones de reparto y demás. Me he metido en zonas rojas, he estado en poblaciones recónditas, también me he montado en aviones, ya está en primera clase y demás. Estaban todos esos elementos y sitios donde se hace lo que se hace para poder entender la organización. Si una organización tiene radio de acción nacional, y he tenido muchos casos así y sigo teniendo, pues voy y viajo a las ciudades. Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, he recorrido todas esas capitales entendiendo cómo es que se hace la gestión en esas sucursales y demás, y ahí sí puedo saber qué le está pasando a la organización para poderla mejorar. Pero curiosamente, cuando les traigo información a los gerentes, ellos creían otra cosa. Anda, yo no sabía que pasaba eso. Anda, ve. Sí, a veces los he invitado, ven, vayan al Gemba. Y realmente más de uno me ha copiado. Y cuando van al Gemba, que es ir al sitio de los hechos, wow, otra realidad empieza a aparecer en su mente y otras decisiones empiezan a tomar en su andar organizacional. Entonces, la realidad, que es la que estoy hablando, señores, la realidad no es una teoría. No es ni positiva ni negativa. La realidad es. Tenemos muchos pajaritos en la cabeza y muchas teorías y muchas creencias y suposiciones. Pero vean la realidad y obsérvala. Obsérvala a través de los sentidos. Porque nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Un hemisferio de la razón, de la lógica, de la data, de la memoria y todo lo demás, que es mayormente los que han estudiado ciencias administrativas y económicas, como los aquí presentes, muy seguramente, que han estudiado contabilidad, administración, ingeniería, economía y demás, están muy desarrollados o mayormente desarrollados en el cerebro lógico. Pero el cerebro emocional, ¿dónde está? ¿Dónde están los sentidos? Lo abandonan y se quedan en puras teorías y supuestos. Pero en la realidad no se piensa, la realidad se siente, se vive, se experimenta, ¿sí? Y eso es lo que te va dando un conocimiento de causa, que es lo que llamamos conciencia. Y ese es factor clave para transformar realidades, ser consciente de lo que está sucediendo. No es lo mismo un sitio de trabajo que se esté haciendo la misma operación de esta manera, en la cual de entrada podemos ver que hay desorden, hay estrés, que hay indiferencia, que se está haciendo un trabajo mediocre, no se puede hacer un trabajo de buena calidad ni eficiente de esta manera, a hacerlo, por ejemplo, de esta otra forma. Pero ¿cómo saberlo en los escritorios? Repito, ¿cómo saberlo detrás de un computador o detrás de un aparato celular, como hoy en día andamos, que todo el mundo anda mirando y mirando ahí en los celulares, y todo el mundo viendo fotos, y todas las fotos? Yo no sé por qué la gente, todas las fotos tienen que estar sonriendo. Qué jartera. No se pueden tomar una foto sin estar sonriendo. A mí me gusta a veces tomar fotos tal cual como veo las cosas, y no posando para la foto. Puras irrealidades, pura apariencia lo que vemos en esos aparatos de hoy en día. No tengo nada contra ellos, pero no se basen en eso para creer que las cosas están pasando de esa manera. La gente no es tan feliz como aparece allí, ni está tan enamorada como dicen por ahí. Vea la realidad y obsérvala, y te darás cuenta qué es lo que está pasando en verdad. Entonces, nuestros resultados, que es lo que deseamos en las organizaciones, dependen más de lo que hacemos que de lo que pensamos. Obviamente hay una conexión entre lo que se piensa y lo que se hace, y cuando hay coherencia en eso hay potencia. Pero finalmente los resultados dependen de lo que hacemos. No es que pensamos hacer un desayuno y va a quedar bien, depende cómo se menea el chocolate y el punto en que se dejen los huevos y demás, y sabrás cómo quedó el chocolate, ¿ya? O sea, no es planearlo, es hacerlo, y así va
a saber finalmente el que se lo va a consumir. Entonces el Gemba es una excelente vía para salir de tanta cantidad de supuestos mentales que tenemos al ver con los ojos, ¿sí? No pensar, ver la realidad tal como es y actuar en base a ella, no en base a creencias. Como decía Sócrates, somos lo que hacemos. Entonces el Gemba trabaja con los 5 sentidos. ¿Qué más simple que eso, pero a la vez profundo? Porque nos hemos desconectado de nuestras emociones, pensamos demasiadas cosas. Entonces, los 5 sentidos es ver. ¿Qué significa esto? Es observar sin prejuicios, sin calificativos, observar sin estar descalificando las situaciones, sin observarlo, simplemente. Observar lo que quiero observar y alrededor de lo que está sucediendo. Eso es observar. Es como descubrir y encontrar en lo que todo el mundo mira, ver algo diferente. Si observas muy bien. Es escuchar. La escucha activa. Tú te puedes dar cuenta con el tono si te están diciendo la verdad o no. A veces cuando le pregunto a los vendedores, así cuando estoy haciendo el acompañamiento en la calle, les pregunto y depende del tono que me conteste, ya empiezo a dudar o a creer de lo que me está diciendo. El tono es muy importante, la emoción con que comunica la persona que me está hablando o que le está hablando al cliente o al compañero de trabajo y demás. Ahí voy viendo si hay buenas relaciones o no. Los gestos que se hacen. Es afinar los sentidos para entender qué está pasando en lo que deseo mejorar. El gusto, percibir, tocar, saborear, ¿sí? El olfato, que no solamente es oler físicamente hablando, sino intuir la energía del hogar. Uno puede intuir si hay una energía de servicio, si hay una energía de productividad, si hay una energía de excelencia o si hay una energía de mediocridad. Eso lo puedes tú intuir a través de los sentidos y te puedes dar cuenta por qué está mal en esa empresa. Porque entre otras cosas, una de las primeras claves de la productividad japonesa son las buenas relaciones interpersonales. Y uno se da cuenta si la gente está teniendo buenas relaciones entre sí, buenas relaciones con los jefes o con los empleados, buenas relaciones con los clientes, con los proveedores. Uno empieza a darse cuenta si la empresa está teniendo buenas relaciones que construyen confianza y que generan productividad, o si lo que hay es una desazón, desánimo, un mal clima laboral y demás, que es el punto de partida para la ineficiencia. Sentir, empatizar, ¿sí? Que es muy importante. Los políticos lo saben muy bien, pero también la gerencia. Por ejemplo, hay gente Gemba. A nivel mundial, podría citar al Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II fue un ser, en paz descanse, muy Gemba. Él andaba visitando todas las culturas. Fue impresionante en el sepelio de él cómo toda la cantidad de culturas religiosas que estaban contrapuestas y demás abandonaron esos egos y fueron al sepelio. ¿Por qué? Porque los contactó a todos ellos, iba a los sitios de los hechos, aquí en Latinoamérica, en fin, también estuvo en todo el mundo. Ese fue una pontífice Gemba. Bill Clinton me pareció un presidente Gemba, iba al sitio de los hechos, iba a los diferentes países y demás, y generó una buena presidencia con buenas interrelaciones de Estados Unidos y el mundo. Algo diferente, por ejemplo, en esa época, en George Bush. Bush era muy allá, muy enquilosado allá, creyendo que habían guerras en otros lados, creyendo que iban a atacarlos y empezó a atacar a otros países y demás. Pero George Bush tenía mucha plata, tengo entendido, pero el único viaje que había hecho hasta ese momento era su viaje de luna de miel a México. Y tenía toda la plata del mundo, que era petrolero y demás, pero no recorría. Por aquí no vino. él era todo lo contrario. Entonces, puedo citar más y más casos a nivel mundial, repito, el espacio no me lo permite, pero las personas que han sido Gemba, la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, Gandhi, personas que han tenido connotación mundial, son personas normalmente Gemba, que van y contactan los hechos con los sentidos. A nivel Barranquilla, la ciudad donde estamos generando este seminario, aunque yo sé que hay personas conectadas de Ecuador y otros países y otras ciudades, pero por ejemplo aquí en Barranquilla
Las últimas alcaldías, no nos digamos mentiras, independiente de la corriente política que cada quien tenga, yo tiendo a ser un poco apolítico, pero no puedo desconocer que las últimas alcaldías han sido Gemba, porque me parece que hace 3 alcaldías se empezó a abandonar los escritorios y empezó a contactar la realidad, iban a las calles. Creo que el alcalde de una vez, es alcalde hoy en día, una vez escuché con mucha razón de que él iba por ahí 3, 4 veces al año a la oficina. Él no estaba en la oficina, su oficina era la calle. Estar aquí, estar en las obras, estar en los barrios, estar viendo, empezar a contactar las comunidades, empezó a darse cuenta de las necesidades, empezó a generar obras de infraestructura en esos sitios donde él pensó, donde los conoció de primera voz, no se los contaron, las estadísticas no se lo dijeron, los planogramas no se lo mostraron, él fue allá. Y eso se lo impregnó a sus otras alcaldías, como la que hoy en día seguimos teniendo favorablemente, porque Barranquilla realmente ha tenido una transformación y creo que parte de esa transformación, sin que le llamen de esta manera, ha tenido el enfoque Gemba, de ir a las comunidades y contactarlas directamente. Y allí se empieza a dar cuenta de la realidad y además empatiza. Un político, cuando va a las comunidades, empieza a ganar confianza en los votantes, ¿sí? Y empieza a sentir apoyo. Pero también se empieza a dar cuenta de las necesidades. Y sí, está bien intencionado en resolverlas, avanza una comunidad. A nivel empresarial, he conocido gerentes Gemba. No voy a nombrar a uno o el otro, pero por ejemplo, sin que hayan sido mis clientes, Arturo Calle, entiendo que es una persona muy Gemba. ACEP, el dueño de ACEP, un señor que tiene más de 90 años, todos los días sigue yendo, ya no necesita hacerlo, todos los días sigue yendo, tiene su carrito adaptado para ir a las plantas y ver la fabricación allá, y todavía se reúne de vez en cuando con su gente y genera ideas producto de las observaciones que él hace en su planta de operaciones. Mario Hernández, también en sus historias encuentro que es una persona Gemba, va a sus almacenes, está pendiente de lo que está pasando y entendiendo las modas y diseños y demás. Son personajes de nivel mundial, perdón, de nivel Colombia, muy exitosos, que han llegado a la gente y que han perdurado en el tiempo y tienen ese estilo Gemba. Y podría hablar de muchos clientes que he tenido que tienen factor Gemba y también podría hablar de otros que están lejos del Gemba y algunos los he acercado y han cambiado bastante cuando empiezan a ver la realidad de otra manera por sus mismos sentidos y no porque se lo dijeron en teoría. Entonces, he tenido muchos casos Gemba, por ejemplo, en distribuidora TAT. TAT es tienda a tienda. Vaya, una distribuidora, tuve la oportunidad de asesorar a las 5 grandes distribuidoras a nivel Colombia de Procter & Gamble, que son más grandes. Y encontraba, por ejemplo, aquí una distribuidora hablando del Caribe, en que lo primero que hice cuando empecé a asesorarla, incluso antes de asesorarla, antes, le dije al dueño de la distribuidora, mira, no te quiero cotizar todavía, quiero conocer tu operación. Y conocer la operación es que me fui con un vendedor en su moto, yo iba de parrillero, y al otro día, o la otra semana fue, me fui con el camión de despacho. Con el vendedor en la moto. Salimos de la ruta y resulta que la entrada ya era a las 7 de la mañana, pero salimos después de 9 de la mañana. ¿Y por qué salimos a esa hora? No, porque tenía que entregar unos reportes del día de ayer, unos informes y demás. Y entonces hasta ahí quería entregar a todo eso, era que podía salir. Ok. Bien, salimos en la moto y en la tercera visita ya tuvimos que desviarnos. Porque no, que un cliente por allá lo llamó que tenía una plaza tal que le iba a pagar y no podía dejar pasar eso porque si no se gastaban la plata, entonces corra ya a buscar al otro lado de la ruta, se salía de la ruta a ir a cobrar. Ok. También me di cuenta que en el negocio, cuando empezaba él a mostrar su amplio catálogo, el cliente finalmente estaba ocupado, también atendiendo, un vendedor atiende, ¿no? Entonces, no, ya déjalo así, En otros casos me di cuenta que el cupo de crédito ya estaba ocupado, entonces no podía venderle más. Y así sucesivamente, ¿no? Podría mencionarle más y más temas, pero repito, el tiempo no me lo permite. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, para que los vendedores no salieran a las 9 de la mañana, situamos al supervisor de la zona en un punto cercano a la zona donde ellos iban a distribuir. Entonces, la empresa quedaba cerca de la vía 40. Entonces, tomamos un almacén de gran superficie allá por la 30
para esa zona que estábamos monitoreando como punto de partida, y ahí el supervisor se reunía con los vendedores de esa zona a las 7 de la mañana. Y le recogía todos sus informes, todos sus pedidos y demás. A las 7:30 se estaban yendo ya a la calle, y los tenderos, como abren temprano, empezaba las visitas comerciales 7:30, no a las 9:30 de la mañana. Para evitar que se fuera a cobrar plata y a salirse de la ruta, entonces se nombró un supernumerario para que hiciera esas cobranzas y no dejara que el vendedor se saliera de su ruta. Y para que el vendedor no se cansara con el portafolio tan grande, partimos el portafolio en 4. Y entonces, empezamos a meter más vendedores, pero en cada una de las líneas se empezó a vender más, lo cual dio con creces resultados con respecto, porque la mayor comisión o pago que se le hacía al vendedor era por comisión. Entonces la misma comisión se iba pagando ya. Y así sucesivamente fuimos haciendo. Y cuando salí con el camión, me di cuenta que el mismo camión, ¿sí?, podía también vender. ¿Por qué? Porque llegaban del tendero y el tendero decía, oye, mira, me hace falta tal cosa, ¿no tienes ahí? Ah, entonces empezamos a tener una bodeguita dentro del camión. Pero lo otro que me di cuenta es que el camión llegaba a veces tarde y no alcanzaba, entonces quedaba para el otro día. Cuando llega el otro día, no, ya yo compré ayer que tú no viniste, no sé qué cosa. Ah, ok. Entonces empezamos a cargar en las noches. Sí me hago entender. Eso, ¿cómo lo voy a saber desde el escritorio? Tengo que ir y contactar las realidades para saber qué es lo que está pasando. En la distribución B2B, business to business, o sea, empresa de venta industrial, entonces ahí empezó a darme cuenta del tema de que los vendedores empezaban a mostrar a precios. Estoy un momentico, pero vamos a hacer tal ensayo. Empieza a mostrar la grandeza del negocio, los clientes que has atendido. Y ya luego de eso, ahí fuimos hasta el portafolio. Y cuando él empieza a mostrar todos esos beneficios y demás, ahí sí habla de precio, no habla de precio antes, pero ¿cómo saberlo si no acompaña al vendedor? Y cuando exhiben mercancías en las grandes superficies y hago esos recorridos, me doy cuenta que los productos no tienen la frecuencia. O sea, hay un tema en ventas que es la frecuencia de la visita. Si uno no va con cierta frecuencia, los productos los desordenan los mismos clientes y ya desordenados no se ven bien, no se ven bien exhibidos. La vitrina es la que vende, entonces la vitrina tiene que estar bien exhibida, entonces la frecuencia de visita tiene que ser muy buena dependiendo de la velocidad de tráfico de ese punto para que en algunos casos se haga diaria o cada 2 días o semanal dependiendo del punto, para que no se desordenen esos. ¿Sí? Igual que en la visita tienda a tienda. Cuando el vendedor se salía de la ruta, entonces ya no llegaba el día acostumbrado a visitar al cliente y llegaba otro vendedor de otra competencia y a ese era el que le compraba, porque él no va a esperar comprarle el café, el azúcar y demás a uno solo. Si se le va acabando, le va comprando el que llegó. Entonces las frecuencias de visitas en esas grandes superficies, como también en esas unidades de negocio de tiendas y demás, es clave. Pero ¿por qué no cumplían con la frecuencia? Porque no tenían, porque desordenaban la programación. Pero en la planeación estaba la programación, pero en la realidad daba totalmente diferente cuando hacía la observación ventas. Entonces, eso a nivel de ya la operación, pero a nivel de planeación, cuando se hace una planeación estratégica, yo la asumo como si fuera un barco que va en movimiento, pero que puede tener un futuro peligroso si no cambia su rumbo. Entonces, si la dirección actual es peligrosa, pues bueno, se genera una visión estratégica y se define una serie de estrategias para llegar allá. Hasta ahí está todo bien. Nos entusiasmamos en la planeación. A dónde queremos llegar, cuáles son los logros que queremos tener, cuáles son las estrategias, los objetivos y demás. La empresa se entusiasma con esos ejercicios. Yo también he participado en estos ejercicios, pero cuando vamos al Gemba, nos damos cuenta que la realidad va por otro lado. Que los sueños están muy bonitos, las estrategias están bien concebidas, pero con esas personas que no están bien entrenadas, con esos sistemas de transporte que no están bien afinados, con esos procedimientos que no se respetan, que no se siguen, no van a llegar a donde quieren llegar. Si no contrastamos el sueño que está allá en lo alto con la realidad que es en el día a día, que está en los hábitos, y los hábitos son poderosos porque son los que generan los resultados. Si no visualizamos, si no entendemos, si no conocemos los hábitos, ¿cómo vamos a lograr la visión deseada?
se nos quedan en sueños y 9 de cada 10 planes se quedan en planes. ¿Y por qué 9 de cada 10 planes se quedan en planes? Porque se quedan en imaginaciones, en pensamientos y no aterrizan en la realidad porque desconocen la realidad de cómo se hace, lo que se hace, cuando se hace. Entonces se necesita liderazgo para cambiar esto. El Kaizen, por otro lado, tiene dos términos. Kai, control, Zen, destino. Normalmente las palabras japonesas tienen dos significados. Pero aquí no se controla a personas. Aquí no se controla si el dinero se mueve, si la mercancía se la robaron o no, si la gente está viniendo o no a trabajar. El Kaizen lo que controla son metas. Y eso se parece como un avión. Queremos llegar a un destino, pero resulta que el 90% del tiempo de los aviones van fuera del rumbo. No sé si ustedes sabían eso. 90% del tiempo está fuera del rumbo. Lo que pasa es que tiene unos controladores automáticos. Entonces el Kaizen toma esa filosofía que se puede aplicar a nuestra vida personal o laboral, ¿sí? Y va entendiendo en el día a día el desfase entre tus metas y por dónde vas. ¿Cuántas personas aquí presentes no quieren disque ser felices? Hasta que no monitoreen la felicidad en el día a día, no van a saber por qué son infelices. Cuando empiecen a entender las causas por las cuales no se sienten plenos en su vida, en su día a día, no van a poder enderezar eso que quieren, que es la felicidad. Y si lo que quieren es dinero, igual tienes que ir monitoreando día a día si estás o no estás logrando el ahorro o los ingresos para tal y hacer realidad tus sueños. Es en el día a día en donde el Kaizen te ofrece unas herramientas para que vayas ajustando el rumbo de tu nave y llegues al destino deseado y no termines por allá en otro lado. Eso es lo que significa la filosofía Kaizen, que contiene unos elementos, unos pasos, de los cuales se explicarán con mayor detalle en un curso más largo, donde empieza con un objetivo, ¿sí? Y luego se va a esta línea que está allí punteada, esa estación donde está el rayado, donde están los datos y el Gemba. Con datos y con hechos, que es Gemba, podemos hacer un buen análisis. Pero si no tenemos datos y Gemba, vamos a estar haciendo puros supuestos en análisis, puras generalizaciones, cuando se habla de análisis. Entonces, producto de eso se lleva a cabo lo que se planeó, pero con conocimiento de causa. Y luego se verifica otra vez, se verifica con datos y se va al sitio de los hechos para ver si eso cambió. Y entonces ahí es donde se va construyendo un estándar al nivel japonés. Ellos no empiezan con estándares, ellos van construyendo los estándares producto de la mejora continua y ahí se va teniendo otro nivel de objetivo, otro nivel de meta o un nuevo objetivo. Y ese es el PHBA en movimiento. Mucha gente dice que sabe PHBA o ha escuchado el PHBA, pero no lo mueven, no lo practican, no le dan la vuelta al PHBA. Y si no le das la vuelta, no lo sabes, no lo conoces. Entonces el Gemba está inmerso y el Kaizen en ese PHBA que tal vez más de uno aquí haya escuchado. Entonces, una cosa, como decían los japoneses, son 3 palabras en japonés, kichi, no las digo en inglés que en español, ¿no? Keiken kan dokyo, que significa que trabajar en base a la experiencia, en base a la intuición, en base al espíritu, en base a adivinanzas, en otras palabras. Entonces ellos nos critican mucho eso. Cuando estudiaba ya con ellos, nunca se me olvida ese apodo que nos decían a nosotros los occidentales. Ustedes trabajan con chichi, ustedes trabajan con puros supuestos, con experiencias y demás. Y sobre todo en las pymes, porque como las pymes fueron formadas por experiencia, entonces el dueño dice, no, que las cosas son así, aquí siempre se han hecho así, y así que se logran las cosas y demás. Pero no se ambientan de realidades más allá de lo técnico, no van al campo de los hechos fuera ya de su negocio en las 4 paredes, ¿sí? Y no toman datos suficientes para ver cómo se puede mejorar una realidad. Porque una cosa es tener datos y otra cosa es tener información. Yo puedo tener datos del presupuesto, pero tengo que ver cómo viene mi dato volando, cómo viene mi dato viajando a través del tiempo, porque si vienes para abajo, hey, cambia lo que vienes haciendo, pero si viene para arriba, hey, mantén lo que vienes haciendo. Y si viene inercial, ven acá, mejor. Entonces una cosa es tener datos, que son números, tablas en Excel,
Me aburren esas tablas de Excel, cada vez me las encuentro a diario en las empresas, las tablas en Excel, y las voy cambiando a gráficos de tendencia, gráficos de concentración, gráficos de frecuencia, gráficos de correlación que me van dando información. El Kaizen trabaja información con datos en movimiento, datos analizados estadísticamente y no con tablas y tablas de números que solamente la entiende el que hizo los números eso y vaya a ver si son de verdad. Una cosa es tener datos y otra cosa es tener información. El Kaizen te provee información de cómo va tu gestión. Cuando hago esta pregunta, en algunos escenarios donde empiezo a trabajar el Kaizen, aquí no lo voy a hacer por término de tiempo, pero entonces les digo, oiga, háganse de cuenta que ustedes que yo soy el alcalde y los he nombrado como directores de tránsito, y necesitan reducir la accidentalidad a la mitad en menos de un año. Y les pregunto, ¿qué harían ustedes para lograr ese propósito? ¿Saben lo que me contestan? Que poner pico y placa, que mejorar las calles, la señalización, que educar a la ciudadanía, una cantidad de sandeces, porque no es más que eso. ¿Pero por qué lo dicen? Porque lo hacen en otras ciudades, porque creen que así que se mejoran las cosas. Y digo, uy, usted va a mejorar eso a la mitad en menos de un año, educando a la gente, reparando vías, y en un año. ¿Qué tal si más bien seguimos el Kaizen, el Gemba Kaizen? Gemba Kaizen es, bueno, miremos los accidentes a través del tiempo, si lo queremos bajar a la mitad, entendamos dónde se producen los accidentes con datos. Entonces, ¿qué datos necesitaría yo si quiero reducir los accidentes? Tal vez necesitaría saber en qué zona de la ciudad ocurren más los accidentes, a qué hora ocurren más los accidentes, por qué razón, causa suceden más, en qué tipo de vehículo. Y podría seguir haciendo unas preguntas con datos. Pero entonces si yo miro aquí y dice, bueno, es en la zona tal de la ciudad, a estas horas pico, donde más sucede por exceso de velocidad y las mototaxis, bueno, entonces yo puedo hacer algo como primer paso contundente para mejorarlo en esa zona y por esas razones a ese tipo de vehículos y voy avanzando continuamente hasta llegar a bajar la accidentalidad, pero no con medidas generales como sucede en ambientes políticos y de altas planeaciones y demás, donde te quedan muchas generalidades y muchos escritos y no llegan a lo conciso, a lo concreto. Entonces el ciclo de planeación debe involucrar el Gemba, debe no solamente tomar un tema y querer lograr tales objetivos, sino debe tomar datos e ir al terreno de los hechos y mirar con los 5 sentidos, y antes de eso no puedes analizar algo porque no tienes suficiente conocimiento de causa. Y ahí sí, después de ello, del paso número 2 que está allí, analiza ahora sí la situación observada y mejórala, pero mejórala con conciencia, con conocimiento de causa. Por ejemplo, una figura de medicamentos. Aquí queríamos reducir los productos agotados en las droguerías, ¿verdad? Entonces se nos ocurrió que teníamos que reorganizar la logística y distribución. Todo eso estaba en un plan estratégico, muy bonito se veía, ¿verdad? Listo. Pero el dato, cuando empezamos a tomarlo, resulta que iba desmejorando, que cada vez había más y más agotados. Si hay más agotados, hay menos ventas. Entonces empezamos a tomar el dato y luego ir al Gemba. Ir al Gemba es todo el proceso logístico para que la droguería fuera surtida desde la bodega, desde las compras, bodega, distribución, hasta que llegara a los puntos de venta. Y ahí empezamos a ver una cantidad de ineficiencias. Por ejemplo, mira los ambientes de recibo antes. Cuando los empezamos a organizar, se empezó a encontrar la mercancía más a tiempo, el surtido que desorden. Luego lo empezamos a elaborar, a organizar, y eso empezó a eficientarse. Empezamos a mirar, tengo más material ahí, pero no, repito, no hay tiempo, donde empezamos a ver dónde se estaba perdiendo el tiempo y producto de eso empezaron a reducirse los agotados, porque en esa pasaba algo en esa cadena de droguería, y era que el producto sí estaba comprado, sí estaba en alguna parte de la bodega principal o la bodega subsecuente y demás, pero no estaba en el punto de venta. Entonces al cliente se le decía que no. También queríamos impulsar, era otro objetivo estratégico en esa cadena de droguería, impulsar la venta en el punto de venta con el cliente. Ahí pasó algo interesante al inicio, ¿ya? Y es que veíamos que algunas droguerías no funcionaban bien, a pesar de que estaban en una buena sitio de la ciudad. Había buen tráfico y demás. ¿Qué hicimos allí? Nos aseguramos que cada vez que abriéramos una droguería fuera exitosa. Entonces no era suficiente decir que la droguería se podía instalar en la 45 con la 8 porque demográficamente había tal población allá y tantos vehículos y demás según planeación. Eso no era suficiente. Cuando colocamos una persona de 6 de la mañana a 8 de la noche allá, que era donde aparecía el sol, donde se escondía el sol, donde hacía sol, donde paraba el bus, donde caminaba la gente, nos dimos cuenta que las 4 esquinas no eran igualmente exitosas,
que en una esquina ahí iba a ser un fracaso porque le pegaba el sol, el bus paraba más lejos, la gente no solía caminar por ese lado, entonces no iban a entrar a la droguería. Pero ¿cómo saberlo con datos? Y cuando ya íbamos a la droguería, no, pues los datos supuestos desde el escritorio están aquí en la izquierda, ¿no? Pues la facturación no ha crecido tanto, las estrategias de mercadeo se han divulgado, sí, se ha capacitado la gente, pero cuando empezamos a mirar allí en el sitio de los hechos, el local estaba sucio, ¿sí? La gestión de ventas no era impulsar la venta, sino era simplemente despachar. O sea, no le preguntaban al cliente qué más quería, empezamos a ser de cliente incógnito y demás, empezamos a darnos cuenta de eso. Resulta que los volantes promocionales para el Día de la Madre, para el Día de la Amistad, para el Día de no sé qué cosa, quedaban ahí debajo de algunos otros papeles que les ponían, entonces el cliente no se los llevaba, se desperdiciaba todo ese trabajo, ¿sí? Había música ahí cuando no tenían que haberlo, y así sucesivamente, una serie de temas que nos dimos cuenta porque con todo y que era muy bueno el punto, no se impulsaba más la venta porque no conocíamos qué estaba pasando en el punto de venta. Este es un punto caliente que está cerca a la caja registradora. En ese punto, mientras el cliente está esperando para pagar, se le antoja algo más, pues está todo ahí descubierto, medio vacía la vitrina, y si tenía productos de autoservicio, estaban, ahí no se ve bien, pero estaban sucios, estaban desordenados, no estaban bien acondicionados, y después cuando empezamos a organizar eso, otra cosa empezó a suceder. Entonces, esa gestión visual es producto intrínseco del Gemba Kaizen, porque la gestión visual ayuda a identificar los problemas, ¿sí? Además que es un poderoso instrumento para motivar a la gente, facilita los procesos de inducción, entrenamiento y comunica e influye en el comportamiento de las personas. ¿Qué más gestión visual que, por ejemplo, colocarles esto a cada punto de venta en lugar de datos, sino gráficos de cómo iban las ventas y cómo podían ser mejores? Y eso iba entusiasmando a los vendedores y se dedicaban más a vender el producto, ¿ya? Es una comercializadora de muebles de madera, ¿sí? El objetivo de ellos es reducir las devoluciones de mercancía. Y entonces mirábamos las devoluciones de los clientes. Pero el comercializador que le compraba a quienes fabricaban, ¿sí? Decía que no, que tenían sus proveedores, que ellos conocían el arte, ellos no eran fabricantes, ellos les compraban a ellos, sí, la calidad era responsabilidad de ellos, y si había algún problema, pues se lo mandaban a ellos para que lo repararan, sí. Pero cada día había más técnicos y más revoluciones y demás. Cuando fuimos allá al sitio de los hechos donde se fabricaban esos muebles, nos dimos cuenta del desorden, la suciedad de esos talleres, y por eso era que se demoraban para entregar la mercancía, ¿sí? Y por eso era que no lo hacían tan de buena calidad, porque además contrataban a la gente a destajo, no tenían estabilidad laboral, entonces eso no se aprende de la noche a la mañana, hacer un buen mueble, ¿sí? Además, un proceso de secado era fundamental, a veces se quedaban encima del techo y cosas así, no tenían unos hornos adecuados, y eso no lo sabía la empresa, ¿sí? El desperdicio que se veía en esos ambientes de trabajo, entonces generaba una mala calidad y un despacho tardío. ¿Cómo se puede fabricar de esta manera? Ahí está un antes y un después. Eso era lo que sucedía en esos ambientes de fabricación, y la calidad se contagia visualmente con el ambiente, y además la productividad sufre mucho porque hay que estar buscando materiales en ese desorden, y entonces se retrasaban en la entrega de la producción para poderla exhibir y comercializar. Entonces, una cosa es planear, los japoneses le llaman a estos 5 WH, que se explica de esta manera. En proceso de direccionamiento estratégico, que más de uno aquí habrá escuchado, se da respuesta a estas preguntas: el propósito del plan. Aquí se sienten importantes, están en los escritorios. El propósito del plan, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere lograr con el plan? Ahí están tomando buen café y buenos breaks en esos ambientes donde se planea, ¿sí? Vamos a un cronograma también, cuándo se ejecuta lo planeado y cuánto cuesta eso. Bien, hasta ahí están los directivos emocionados. Pero en el Gemba se da respuesta a las otras que hacen falta, y es ¿dónde se está ejecutando ese plan? ¿Sí? ¿Quién lo está ejecutando? Primero el quién, luego el qué. ¿Y cómo es que se está ejecutando? Estas tres preguntas, dan respuesta a la cultura organizacional. Entonces, una cosa es lo que se planea y otra cosa es la cultura, que son los hábitos de trabajo donde se materializa la planeación. Por eso que la planeación no surte muchas veces de efecto, porque se queda en puros papeles y pensamientos y no van a la realidad a entender cómo se están haciendo. Entonces, en un sistema de gestión de calidad hay 3 grandes elementos, ya para terminar. Uno que llama estrategia, los procesos
pero el otro es la cultura. Y si miramos bajo el efecto, bajo la interrelación causa-efecto, perdón, resulta que la causa para materializar la estrategia son los procesos, pero también la cultura es el trabajo para poder hacer que esa estrategia se materialice. Y entre la cultura y el proceso, ¿sí? Del quién, cómo y dónde se hace, es lo que le da soporte a los procesos, que el proceso es una forma de proceder, eso lo hacen los humanos, en el sitio lo hacen, donde lo hacen y cómo lo hacen. Entonces, si miramos este gráfico, ¿qué podemos interpretar? Que el punto de partida es la cultura. El punto de llegada es materializar las estrategias y los objetivos que perseguimos, pero la cultura, el trabajo es el punto de partida. Ahí actúa el Gemba Kaizen. Es lo que le da sostén a lo que usted planea para hacerlo mejor, cada vez mejor y más productivo. Señores, les invito a muchos más temas japoneses en este canal que inauguré en la pandemia. Ya llevo más de un año en el mismo. Con todo gusto se pueden suscribir gratuitamente. Allí encontrarán más temas de índole japonés sobre lo que es la productividad. Ya, gracias. ¿Ya me están viendo nuevamente la cara? Sí, ya estás ahí, todo el tiempo te la vi. Bueno, sí, Gracias, pero yo no lo vi a ustedes. Pero excelente, la verdad que este es un tema que es muy enriquecedor y que cada vez nos deja más conocimientos. Ayudemos, entonces ahora vamos a comenzar la sesión de preguntas. Les vamos a recordar cuál es la dinámica para las preguntas. La idea es que ustedes las pueden escribir aquí en este chat de Zoom y las vamos contestando. O que si desean, pueden hacerla en el Instagram de @sostenibilidad empresarial, donde pues nos interesa que nos sigan para que puedan estar informados sobre los diferentes temas de interés. Vamos a ir revisando qué preguntas hay por acá. ¿Qué preguntas tenemos? Mientras que van haciendo las preguntas, para dar tiempo que vayan haciendo las preguntas, vamos a brindarles información sobre un curso que de la mano con el ingeniero Juan Carlos Frías hemos diseñado para poder seguir aprendiendo sobre este método japonés que realmente genera productividad y competitividad en las empresas. Vamos a proyectar la información del curso mientras van, vamos a pedir apoyo para que por favor nos proyecten la imagen del curso y ustedes puedan hacer también la... ya aquí, ya nos hicieron el favor de proyectar la imagen del curso, muchas gracias. La idea es que pues, ustedes puedan ver aquí. Quisiera, y Juan Carlos, que les contara a las personas aquí asistentes, están participando, qué valor agregado tiene este curso a diferencia de cualquier otro curso que puedan ver. O sea, esto hace parte dentro del programa de entrenamiento directivo y bueno, que les contaras cuál sería ese valor agregado que van a encontrar. El valor agregado fundamentalmente es que lo vamos a llevar a la práctica. Les voy a contar casos prácticos completamente documentados y es una especie de benchmarking porque una forma de aprender en menos tiempo es ver lo que ya otro hizo. Como dicen los orientales, si quieres subir a la montaña, habla con quien viene bajando de ella. Entonces yo les voy a mostrar casos empresariales a nivel de fabricación, a nivel de distribución comercial, a nivel de servicios, en donde he practicado el Gemba Kaizen y los resultados que se han ido obteniendo y las prácticas y las razones de éxito que se han tenido en ello. Entonces, al acceder aquí no va a ser un curso teórico solamente, sino un curso donde lo vamos a llevar a la práctica y van a haber casos, repito, que les van a servir de ilustración muy completa para los diferentes sectores donde ustedes se encuentren trabajando. Bueno, efectivamente que es un curso teórico práctico que está conformado de 48 horas de formación en modalidad
virtual sincrónico, es decir, ustedes pueden administrar pues también esa parte del tiempo, porque hay unas horas que son que tienen que estar directamente con el profesor y otras que van a tener pues un acompañamiento para que puedan hacer también un trabajo independiente. La idea Y es de que, hecho, pues, voy a aclarar algo ahí, 48 horas es total, pero 24 horas son conmigo ahí en la parte virtual, y las otras horas van a ser de práctica. Yo les voy a dejar unas tareas entre una sesión y otra para que vayan al Gemba. Mira, observen tal cosa, cuéntenos en la próxima qué observaste. Entonces, esa forma de transmitir el conocimiento los va a llevar a la experiencia práctica para que abandonen un poco el escritorio, empiecen a ver las realidades y entiendan cómo mejorar esa organización. Por eso que son 48. así es. Exactamente. La idea es que pues su certificado, que es certificado por la Universidad Simón Bolívar, lo van a obtener con 48 horas de formación. Bueno, para las personas pues, interesadas, pues nos pueden escribir al correo electrónico. Igualmente les estaremos mandando información de los diferentes cursos que tenemos, en especial sobre este. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Carlos Frías, por haber aceptado la invitación a los temas para la sostenibilidad empresarial. Le recordamos a los presentes que la próxima semana estaremos hablando de los principales cambios normativos en materia laboral en el año 2021. Esta es una agenda de programación, como les comenté, pues estamos con el tema del Premio Meritocracia Empresarial y hoy ya nos queda el evento de este mes y estaremos publicando la agenda del mes de diciembre. En temas para la sostenibilidad empresarial, recuerden activar la campanita en el canal de YouTube de Sostenibilidad Empresarial para que puedan ver esta conferencia del ingeniero Juan Carlos Frías. A todos ustedes, gracias por haberse conectado. Aquí está pues, el canal de YouTube para que ustedes puedan ver esta u otra de las conferencias de los temas para la sostenibilidad empresarial que de pronto les hayan comentado que les pareció de interés y aquí la pueden consultar. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias.